En el video anterior vimos cómo estructurar nuestras entidades en la capa de domain. En el video de hoy nos adentraremos en la creación de la base de datos y la configuración de las tablas en Entity Framework Core. Comencemos. Primero que nada, debo explicarle qué paquetes deben tener instalados para que les funcione. Aquí, yo puedo venir aquí a la capa de infraestructura y aquí yo tengo todos mis paquetes. Todos estos paquetes deben tenerlos instalados para que les funcione. Estos los vamos a utilizar posteriormente, que son los de JWT. Pero aquí tenemos Postgres, esto también lo vamos a usar con los tokens posteriormente. Aquí tenemos Entity Framework Core y SignalR, que también lo utilizaremos pronto. Ahora, aquí en la carpeta de persistencia, yo tengo mis Entity Configuration. Esta Entity Configuration, esto extiende de Entity Type Configuration y recibe aquí la entidad relacionada con esta tabla que tendremos en domain. Por ejemplo, esta es la de user. Este método configure recibe un Entity Type Builder con lo mismo. Aquí recibimos el usuario, o sea, la entidad de usuario que está en la capa de domain. Que esto lo podemos llamar builder, pero lo pueden llamar como ustedes quieran. En este caso, ¿qué es lo primero que debemos hacer aquí? Este toTable lo que hace es recibir el nombre que va a tener la tabla. Si no le ponen un nombre, va a coger un nombre por defecto, que no es lo que queremos, porque bueno, después le puede poner un nombre que no nos guste. Este hashKey lo que hace es definir cuál es la primary key de nuestra tabla. Que es la primary key, es como el campo único que va a tener cada usuario de nuestra tabla. Cada usuario de nuestra tabla debe tener un identificador único. Ahora, eso se hace aquí en hashKey. Aquí decimos, por ejemplo, esto es una función flecha que lo que hace es, voy a recibir este parámetro que es de tipo usuario, o sea, de este usuario que tenemos aquí en la entidad, y entonces de ese usuario vamos a coger el ID. Ahora, aquí abajo, esto se hace con todos los demás. ¿Qué se hace? Se coge y se dice, este ID es una property, o sea, es una propiedad de nuestra tabla. Entonces, en este caso el ID es un UUID, que es un tipo de ID que es una unión de letras y números, es bastante complicado. Pero bueno, yo les pondré en pantalla un UUID de ejemplo, para que puedan ver. Lo otro sería la propiedad de full name, que es requerida, o sea, el nombre de la persona es requerido, y un máximo de tamaño que puede tener esta propiedad. El username, que lo que tiene es lo mismo, es requerido y tiene un máximo de 50 caracteres. Y aquí decimos que este index, o sea, hash index, este username es único, o sea, que es un campo que es único en nuestra tabla. Lo siguiente sería aquí la password, que es requerida y un máximo de 500 caracteres. ¿Por qué tanto? Porque esta password va a estar hasheada. O sea que no se va a ver la password que ustedes escriben cuando crean una cuenta, sino que va a estar como escondida. Lo siguiente sería la propiedad de nuevo usuario, que por defecto es true. Lo mismo para la available, que es true. Y aquí empiezan las relaciones. Un usuario se relaciona con muchos refresh tokens y un refresh token solo se relaciona con un usuario. Este hashMany lo que recibe es nuestra lista aquí en la tabla de usuario, la lista donde nosotros vamos a guardar todo lo que es relación con esa tabla. Por ejemplo, lo que sigue aquí es wait one, o sea, se va a relacionar esto con en refresh token que tenemos el usuario y va a guardar la key, o sea, es como la primary key, pero no es la primary key, es la foreign key, que es como una clave foránea, o sea, que está en otro lado, una clave tuya, pero que está en otro lado. Y se va a guardar en refresh token en el campo user ID. Eso es lo mismo que pasa con esta y con esta también. No hay diferencia en ello. Ahora, les voy a explicar, por ejemplo, para que vean de atrás para adelante, de refresh token para el otro lado. Es lo mismo aquí, type configuration igual, recibe reference token que viene de domain, implementa el método configure y la builder. El nombre de la tabla, la key, las propiedades iniciales y vamos directo a la relación. Aquí empieza hash1 de este usuario, o sea, este usuario es un campo que nosotros tenemos definido en reference token, que es de tipo usuario. With many, o sea que va a ser con muchos de, ¿dónde está?
en la lista de reference token que tenemos en nuestra tabla de usuario. La foreign key está aquí en user ID, aquí en mismo reference token, que es el campo user ID. Y este onDelete cascade es que si se elimina uno, se va a eliminar en cascada todas sus relaciones. O sea, para no dejar ninguna relación suelta que no tenga valor. Entonces, ya teniendo eso, vamos a explicar directamente cómo conectar. Primero que nada, deben tener aquí en REST API, deben tener un connection string con esta misma estructura. Está de más decirle que todo esto yo lo tengo en mi perfil de GitHub, que ya se lo dejé en el video anterior, pero bueno, en este se lo vuelvo a dejar. Tienen que tener esta misma estructura. Ahora les voy a enseñar cómo crear una base de datos Postgre17 en Docker, para que puedan ver. Si no saben cómo instalar Docker en su sistema operativo, búsquenlo. Y si no, me dicen para hacer un video de cómo instalarlo. Yo uso algo llamado Portainer. Pero bueno, ustedes pueden usar Docker Desktop o el que más les guste. Este yo lo uso porque es bastante ligero. Es como si fuera una página web, pero que está en un mismo contenedor de Docker. No es muy difícil de utilizar. En mi caso, eso está aquí en localhost, en el puerto 9000. Portainer se llama. Aquí me va a pedir autenticación, que eso cuando ustedes crean el contenedor, él se los va a dar por default. Entonces aquí tenemos en local los contenedores, que mira, aquí yo tengo este contenedor, que es el que tiene todas mis bases de datos Postgres, que les voy a enseñar para que vean. Aquí yo me puedo unir. ¿Qué debemos hacer? Escribimos PSQL y ponemos -u para decir un usuario, y en este caso mi usuario es envíos ya, porque es un usuario que tenía previamente creado, y la base de datos se llama comunitario _d. Ya estamos en la tabla. Ahora, si yo hago un slash, el slash invertido d, me va a decir todas mis tablas, porque ya yo tengo las migraciones hechas, que yo les voy a explicar cómo hacer todo eso ahora. Para crear una nueva, yo les voy a dejar también, para que no tengan problemas, yo les voy a dejar algo llamado Docker Compose, ya preparado para que ustedes lo corran directamente. Esto, aquí les voy a enseñar. Esto lo único que dice es servicios, una DB, una base de datos, va a utilizar la imagen de Postgre17. Este es el nombre que ustedes le pongan al contenedor. Ustedes le pueden poner el que ustedes gusten. Este es el nombre de la base de datos, el usuario que va a tener la base de datos y la contraseña. Y estos volúmenes son necesarios para que tenga persistencia, o sea que ella persista entre que usted reinicie la computadora o la apague y la encienda mañana, los datos estén ahí. Si no crea un volumen, va a tener que estar migrando cada vez que usted va a utilizar la computadora. Esta es la estructura que ustedes necesitan. Esto yo se los voy a dejar en la descripción del video de YouTube para que ustedes puedan ver cómo se hace. Ahora, para correr esto, lo que deben hacer es, con el código que yo les enseñé, deben crear un archivo que se llame docker-compose.yml. Con ese archivo que ustedes creen, entonces es con lo que vamos a levantar el contenedor. Adentro de ese archivo, lo que deben hacer en su VS Code o en el mismo Rider, en el editor que ustedes utilicen, deben copiar y pegar el código que yo les voy a dejar en la descripción del video de YouTube. O buscarlo en mi GitHub, que yo voy a tener el Docker Compose ahí también. Lo que deben hacer es coger ahora, después estando en la carpeta donde está el Docker Compose, en una terminal, ejecutan Docker Compose up como para levantar un contenedor, -d para levantarlo en modo detach. ¿Qué significa detach? Como en segundo plano, para que el contenedor no esté poniendo log en la terminal, sino que se levante en segundo plano. Entonces, ya estando eso yo se los voy a dejar también en el README del proyecto, para que lo puedan ver y no pasen trabajo para levantar el contenedor. Entonces, sus credenciales deben ponerlas aquí. Aquí deben poner database, el nombre de la database. En el ID aquí ponen el nombre de su ID de usuario y en la password ponen su password. En este caso esas son las mías, pero bueno, esto no lo pueden utilizar porque eso lo tengo en localhost. Bueno, ahora que ya les expliqué cómo crear nuestra base de datos en Postgre con Docker, deben venir aquí a la capa de domain
Deben crear una interfaz que se llame iRepository. O como ustedes gusten, le pueden poner repositorio o como ustedes gusten. Pero bueno, esto es por convención, se pone así. Aquí deben crear dbset. Esto sí deben ponerlo así mismo, dbset, que esto viene de Entity Framework Core. Y aquí deben pasarle la entidad que ustedes tienen aquí. La entidad aquí, ustedes deben pasarle ese nombre aquí. Eso sí importa aquí. Y esto también deben añadirlo en los nubes package. Deben añadir Entity Framework Core a la capa de domain. Como les expliqué con infraestructura, hacen lo mismo. Eso es hacer un .NET add package. Si no saben bien, pueden buscar eso, se lo pueden preguntar a ChatGPT cómo añadir un paquete a un proyecto y él les va a decir el comando. Si más no me equivoco, es .NET add. Deben tener instalado .NET 9 o ¿cómo así? .NET 9, que es el que utilizamos en el proyecto. Por eso lo mejor es que utilicen Rider, les facilita todas esas configuraciones. Pero bueno, porque aquí pueden venir a las nubes package, aquí, y aquí en estos nubes package solamente deben poner el nombre aquí, por ejemplo, npg, ¿ves? npg SQL, y aquí les sale el paquete. Cuando tocan el paquete, les va a salir aquí, ¿ves? Las diferentes capas a las que lo pueden añadir. Que en este caso, Postgres solo hay que añadirlo a la capa de REST API y a la de infraestructura, que eso lo veremos posteriormente. Ahora, para cada tabla que ustedes tengan aquí en entidades, deben añadir un dbset aquí. Y añadir esto. Que esto es para poder realizar cambios. Cuando usted hace algo en la base de datos, añade, siempre debe ejecutar esto al final para que se guarden los nuevos datos en la base de datos. Esto es una task, va a devolver un entero. Save change async, así lo pueden llamar como ustedes deseen, y esto recibe un cancellation token. Entonces, ya teniendo eso, ¿qué debemos hacer? Venimos aquí a la capa de infraestructura, creamos un archivo aquí en persistencia, un archivo application.dbcontext, que lo que va a hacer es que va a tener un constructor en línea aquí, que lo que es a la clase aquí añadirle paréntesis y ponerle aquí lo que ustedes desean recibir, que en este caso es un dbcontext options, que es de tipo el mismo application dbcontext. Y estas son las opciones. Estas opciones ustedes deben pasárselas aquí a este dbcontext, que esto es lo mismo que vimos con el array root. Estos dos puntos es como para extender de algo que ya está hecho. En este caso extendemos de dbcontext, que también viene de Entity Framework. Y este dbcontext necesita que le pasemos las opciones y después ponemos coma y recibimos el iRepository. Que si ustedes les cambiaron el nombre, deben recibir el nombre que ustedes le pusieron en la common, aquí en domain, en common, aquí que yo tengo mi iRepository. Pero bueno, como les digo, ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes deseen. Entonces, aquí él le va a pedir que ustedes implementen todo esto. O sea, todo lo mismo que está en el repositorio, él se los va a pedir aquí. Si ustedes, cuando él le ponga aquí, miren, aquí, si yo le doy y lo borro, él me va a poner una rayita aquí. Entonces, cuando yo le doy aquí, Context Options, le doy Implement Missing Member, o sea, implementar miembros sobrescritos, y él me lo pone aquí y yo los implemento. Los cuatro, ya no tienen que volverlo a hacer. Pero bueno, en otro caso deberían volverlo a hacer. Ya, esto es lo que tiene Application.dbcontext. Lo que sigue es aquí en el Design Time Context Factory, debemos crear algo parecido. Aquí creamos una clase Design Time Context Factory, de Context Factory, y esta extiende de Design Time de Context Factory. Y hay que mandarle el Application.dbcontext que tenemos aquí. Después creamos un método, que este método va a devolver un application.dbcontext. Esto va a devolver un application.dbcontext. Y se va a llamar create.dbcontext. Esto es un método sobrescrito de esta interfaz que tenemos aquí. Entonces, esto como hay que sobreescribirlo, es que se pone así. Y por eso es que ustedes ven que ya aquí aparece como que está en uso, porque está sobrescrito. Es un método que ya existe, que lo que hicimos fue volverlo a implementar. Aquí ponemos var 8 builders, es crear una variable que se llama 8 builders, y esto es igual a una nueva instancia de context 8 builder, que lo que va a hacer es
crear una nueva instancia de DBContext Ocean Builder y mandarle el application DBContext. Esto es, si se fijan aquí, esto es una variable que es de tipo DBContext Ocean Builder application DBContext. Después deben crear esta variable ConnectionString, que es un string vacío, y después a las Ocean Builders, que son estas, que ustedes pueden poner 8, le pueden poner builder, le pueden poner como ustedes deseen, pero debe coincidir este nombre, porque después aquí van a tener que poner el nombre que ustedes le pusieron, punto, use npgsql. Esto que vemos aquí, que también viene de context Ocean Builder. Y le mandamos la connection string. Y por último, como les dije, debemos retornar un application DBContext. Retornamos un nuevo, o sea, una nueva instancia de application DBContext y le mandamos las Ocean Builder.options. Teniendo eso, lo que vendemos aquí afuera a todo de la aplicación, y en infraestructuras creamos una clase llamada dependencia injection. O como ustedes deseen, no es que sea algo fijo, pueden ponerlo como ustedes crean. Crean una clase public static, o sea, una clase estática que, ¿por qué es estática? Porque si no es estática no podemos recibir del contexto de la aplicación, no podemos recibir la colección de servicios. Entonces, si los métodos no son estáticos y las clases no son estáticas, no podemos recibir nada del contexto de la aplicación. Entonces, aquí, sin más no ven, creamos un método estático que no devuelve nada, void. Un método void es un método que no retorna nada, no retorna ningún valor. Entonces, en este caso yo le puse add infrastructure. Pero bueno, ustedes le pueden poner como ustedes quieran. Como les digo, esto no es algo mecánico, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes deseen. Pero, como ya les dije, si estamos usando Clean Architecture, aquí estamos siguiendo pautas. Y no es algo lógico que ustedes le pongan add injection y que ustedes no sepan de dónde viene esa add injection. Entonces, eso es bueno ponerle el nombre de la capa para ustedes poderla identificar posteriormente cuando vayan a mantener el código o vayan a hacer algo. Entonces, recibimos aquí con this del contexto de la aplicación, o sea, el contexto de este archivo, de esta capa aquí, recibimos el iService Collection, que es una colección de servicios, y también recibimos el iConfiguration. Este iConfiguration, cuando nosotros usemos este add infrastructure aquí en la REST API, entonces nosotros vamos a tener que mandarle esa configuración. Y teniendo eso, para que esta clase no crezca tanto, este método no crezca tanto, creamos otro método estático igual que recibe también los service collection y la configuración. Y aquí se la mandamos. Le mandamos la configuración porque los service collection los coge del contexto de nuestra aplicación. Aquí creamos una variable connection string que lo que va a hacer es de la configuration que recibimos aquí, va a ser un get connection string. En nuestro arreglo de connection string que pusimos aquí en el app settings.json, va a buscar las connection string. Y de la connection string va a buscar el comunitario connection aquí. Que este comunitario connection hay que pasárselo aquí. En el get connection string, él le va a decir, busca una conexión, un string de conexión que se llama así, con el comunitario connection. Este nombre debe coincidir con este, si no, no se los va a encontrar. Ya teniendo ese nombre aquí, venimos y añadimos con servicios, añadimos un DBContext, o sea, add DBContext, para añadir el DBContext que creamos anteriormente, que es el application DBContext, y en las opciones tenemos que decir, espérate, porque esta application este DBContext, disculpe, recibe unas options. Estas options, lo más importante que hay que pasarle es la connection string, para que él sepa a dónde conectarse. Entonces hacemos options.useNPGSQL y le mandamos la connection string. Y por último aquí, add scoped, esto es para decirle el iRepository. Entonces le decimos add scoped iRepository provider. Entonces le decimos aquí es provider.getRequireService, o sea que esto requiere un servicio que es application DBContext, porque esto hay que mandarle aquí al iRepository, que es lo que habíamos creado para que reconociera nuestras tablas. Todo esto sale así porque esto es inyección de dependencia, que esto lo podemos ver en otro video si ustedes desean a más profundidad cómo funciona la inyección de dependencia. Pero bueno, básicamente es que te sirve para tú inyectarle las clases a los servicios sin tener que importarla directamente en el archivo. Eso ya
se crea como un contexto global donde están todas las clases y cuando tú la pidas, ahí está. Entonces, si no la añadimos aquí, él no va a saber de dónde la va a buscar. Entonces, ya teniendo eso, venimos aquí al program.cs y añadimos esto, que fue lo que les dije que teníamos en la infraestructura esta que habíamos creado aquí en la dependencia injection. Lo añadimos aquí y le tenemos que pasar la configuración. No se recuerden que yo les dije que esa configuración íbamos a tener que pasársela cuando lo llamaran. Así es. Aquí lo mandamos a llamar y le pasamos la configuración. Eso es lo único que hay que hacer ahí por el momento. Después les enseñaré también en el próximo video a configurar esto. Es el Scalar. ¿Qué es el Scalar? El Scalar es una UI de Swagger. O sea, para la documentación de la API. Para que le salen todos los endpoints y no hay que pasar trabajo. Pero bueno, casi siempre esto se utiliza en modo development. O sea, en modo desarrollo. Por seguridad de nuestro software, porque si no vamos a tener todos los endpoints expuestos y pueden venir nuestros atacantes y robarnos información. Entonces, ya eso es lo único que habría que hacer aquí, es añadir esto aquí en el infrastructure. Aquí añadimos aquí en el program.cs este servicio, que es como le dije de la inyección de dependencia. Entonces, ya teniendo eso, lo único que tenemos que hacer es venir aquí en las tools. Aquí, las tools, Entity Framework Core, Add Migration. Creamos el nombre de la migración, Initial, por ejemplo. En el Migration Project deben poner infraestructura, o sea, el proyecto de infraestructura. En el Startup Project deben poner el proyecto de REST API, el proyecto principal, que es donde está el appsetting.json, está el program.cs, todos esos archivos están ahí. Entonces, en el dbcontext class añadimos la application dbcontext que creamos aquí en persistencia y en las migration folder deben poner, por ejemplo, por defecto yo pongo persistencia y adentro de persistencia al lado de la entity configuration yo tengo las migrations. Entonces, por último, ya teniendo eso ya listo, lo único que deben hacer es darle aquí OK y él les va a crear la migración. Yo no lo hago porque ya la migración yo la tengo hecha, como les había enseñado cuando configuramos la base de datos, que es esta, por ejemplo. Aquí les veo, aquí van a ver que si se dan cuenta, aquí lo único que le hace es create table, ¿ves? En el nombre pone usuario porque es el to table que pusimos anteriormente y así con todos los demás. Todo este código está en, este no, porque esto se genera automáticamente. Todo lo que es código de aquí, Entity Configuration, todo eso está en mi repositorio de GitHub, que se los voy a enseñar ahora. Ya, esta es la clase de hoy, que es cómo configurar en infraestructura. En el próximo video crearemos en Application nuestro comando y nuestro primer endpoint, para que vean cómo se hace. Aquí, vean aquí, y ponen github.com y en el slash ponen cyberscript-pro. Este es mi GitHub. Aquí en los repositorios, aquí podrán ver el repositorio del proyecto, que se llama así, Comunitario Backend. Este es el repositorio de nuestro proyecto. Aquí es donde estará todo lo que ya hemos hecho y lo que ya haremos posteriormente. Aquí yo les enseñé en infraestructura. Tenemos aquí la dependencia injection que ya les expliqué. Aquí la persistencia. ¿Ven? El application de content, la design time content factory, la entity configuration, todo está aquí. Posteriormente crearemos un servidor de Discord donde me podrán hablar conmigo y preguntarme lo que quieran. También creé mi canal de WhatsApp donde les subiré los videos que vaya haciendo poco a poco para que puedan estar actualizados con la serie de videos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.